Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy entrevista doble, entrevista especial, Alfonso Goizueta, Sonsoles Onega, ganadora y finalista de los premios Planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, estamos divinamente. Aquí en Vigo siempre bien, siempre bien. ¿Cómo os ha acogido Vigo estos días? Pues la verdad es que con muchísimo cariño. La gente en Vigo siempre es amable y es verdad que... Es el mejor sitio para empezar la gira, Sí, ¿verdad? Es el primer es verdad, destino. porque empezamos aquí. Oh, y muy perfecto. bien. O sea, qué felices. No hay mejor sitio para inaugurar, ¿no? Bueno, tenemos Las hijas de la criada, ganadora del premio Planeta, La sangre del padre, finalista. Son dos libros que yo he visto que tienen... son bastante contrapuestos, pero tienen un nexo en común, que es esa lucha que tienen los protagonistas. Sonsoles, en tu caso, esa lucha más íntima, más delicada, ¿no? de las protagonistas femeninas, ¿no? Como pueden ser Doña Inés, Catalina. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, sí, es verdad que son personajes que luchan, que realmente, salvo el lector, no saben por qué están luchando, pero hay algo de incomodidad íntima en todas ellas que les hace durante toda la novela estar luchando por buscar algo supremo como es la verdad. Además es una novela de amores y desamores que en sí mismo también es una lucha, ¿no? Sí, El claro. que busca permanentemente sentirse querido, abrazado, acariciado en un momento dado. Son personajes muy necesitados de afecto y de cariño y todo eso está en esta novela. Sobre todo esa reivindicación también de la mujer que tanto estamos viendo en estos tiempos y que es tan importante ahora Y mismo. que parece que no, pero sigue estando vigente la lucha en los términos más reales que podamos imaginar. A mí me sorprende que aún en el mundo del mar siga habiendo grandes desigualdades, grandes diferencias y sobre todo esa gran falta de reconocimiento a la mujer del mar, que sin ella no hubiera sido posible casi nada. En general, nada hubiera sido posible sin la mujer, y perdón por esa reivindicación absolutamente emocionada y con profunda convicción sobre el papel de la mujer, ¿no? Pero singularmente en el mundo del mar la mujer ha sido durante siglos invisibilizada y aún hoy sigue siendo a veces arrinconada. Alfonso, por tu parte, una lucha digamos, más violenta, más bruta, como es la historia de un conquistador como Alejandro Magno. Bueno, totalmente, ¿no? Es uno de los grandes guerreros de la historia, uno de los grandes reyes. Además, la gesta es, yo creo, de las más importantes del mundo, de la historia mundial, ¿no? La conquista del Oriente, la conquista de Persia. Pero también, curiosamente, esto yo creo que es donde las novelas dialogan la una con la otra. Es una guerra muy íntima la que también tiene Alejandro, ¿no? Porque es una guerra contra sí mismo. El crecimiento personal de este personaje, la superación que lleva a cabo, a mí es lo que me fascinaba, es lo que me llevaba a escribir. De alguna forma, en la novela, el viaje es la propia metáfora de la vida de Alejandro, ¿no? De cómo él se va descubriendo a sí mismo y va luchando también con el mayor enemigo que tiene, que es él mismo. Creo que una de las complicaciones que has podido encontrar al escribir el libro ha sido adentrarte en esa mente de Alejandro Magno, que es tan diferente a lo que puede ser su mente. Bueno, tienes que hacer un ejercicio de empatía, Sí. desde luego, ¿no? Para ponerte... Pero no solo en la novela histórica con el caso de Alejandro, yo creo que cualquier novelista hace un ejercicio de empatía en pensar cómo son sus personajes, cómo pueden pensar, cómo pueden sentir. El caso de Alejandro es que está muy documentada su vida, pero no su vida personal, ¿no? Porque no nos ha legado unas fuentes, pues tipo unos diarios, una correspondencia que nos hable de sus sentimientos o de sus pensamientos. Entonces ahí es el lugar donde como novelista lo rellenas a base de imaginación y creas un personaje. Es verdad. Y además en el caso de Alfonso consigue crear un Alejandro que no conocíamos, porque hemos estudiado, hemos podido tener contacto con la historia de Alejandro, pero los personajes que construye Alfonso, todos reales, todos han existido, nos trasladan a una figura absolutamente desconocida, al menos para mí. Y quizá el gran lector también se encuentre con un Alejandro Magno desconocido. Sobre todo una de las partes más importantes para un escritor es el tema de la documentación. Imagino que en tu caso, Sonsoles, te has documentado muchísimo, sobre todo porque lo has centrado en Galicia. Bueno, me he tenido que documentar con el compromiso de hacer de construir una novela que sea absolutamente verosímil. Lo primero, que ese yo creo que es el gran compromiso de mi literatura, con la verosimilitud de los acontecimientos, de los sucesos, y luego rigurosa porque, en fin, o sea, una novela
en Galicia, sobre la industria de la conserva, algo que me preocupaba, y ahí entra mi yo periodístico, que se autoobliga a hacer una novela muy rigurosa en cuanto a los hechos. Todo lo demás es ficción. Por ejemplo, el caprichazo narrativo que me doy de crear una escuela de mujeres dentro de una fábrica, pues hombre, alguien me ha preguntado si realmente existió alguna, y yo digo que no he encontrado referencia, pero ¿por qué no? Una escuela de mujeres, cuando eran las mujeres las que poblaban y pueblan las fábricas, ¿no? Pues esos pequeños ingredientes que tú incorporas, absolutamente ficticios, pero que te ayudan a construir lo que quieres contar. En el caso de Alfonso, claro, una novela sobre un personaje en el siglo IV a.C. Es mi gran obsesión, todo el rato me pregunto, pero a ver, Alfonso, ¿tú dónde has leído todo esto? ¿Dónde? Y bueno, él que es muy curioso que aunque formación... sean del siglo IV a.C., hay muchas cosas en común en las novelas, ¿no? Y esta lucha del poder es una de ellas, la superación que tienen los personajes de Sonsoles, pues también es un poco la superación que tienen los míos, que al final es que las novelas lo que tratan, estas y cualquiera, es los grandes temas humanos, y la verdad que Sonsoles los saca muy a relucir y saca unos personajes que están en carne viva y sientes con ellos. Claro, y además ríete tú de las familias, porque Las hijas de la criada habla de la familia de los Valdés. Pero cuidado con la familia de Alejandro, cuidado con esa madre que quería dirigir los designios del hijo, ¿no? O sea que efectivamente, como dice Alfonso, los grandes temas de la humanidad que llevan plasmándose en la literatura desde que el hombre escribe, siguen estando vigentes de alguna manera, ¿no? Y aún hoy seguro que están vigentes. Oye, Fernando Fernández Tapias, esa familia, esas pasiones, esas lealtades, las herencias, son temas históricos que nunca terminan de caducar, sobre todo cuando los mira, los crea uno distinto al que lo está viviendo, ¿no? En este caso, los novelistas. Sí, lo que comentábamos antes, un ejercicio de documentación, en su caso Alfonso, de empatía y también de pasión, ¿no? Porque eres un apasionado del mundo antiguo, bueno, entonces... Totalmente, la pasión es lo que te tiene que mover, pero la pasión no solo por el tema del mundo antiguo en general, que también, sino la pasión por escribir, ¿no? Yo esto me hermana mucho con Sonsoles, cuando tienes una necesidad de contar una historia, es que no te la puedes quitar de la cabeza, ¿no? Y llega un punto en el que la historia tiene dominio sobre ti, sobre tu vida, y vives para escribirla, y hasta que no te la has sacado de dentro, la historia no te deja en paz. Entonces, pues es un poco con lo que convivimos los escritores. Bueno, esa es la pulsión de la creación, que no sabes bien cómo brota, ¿A qué responde? a qué responde, si viene en el ADN de quién, porque luego empiezas a buscar yo por qué tengo esta necesidad que a veces atosigante, contra la que te puedes enfadar tú misma contigo mismo en los momentos de máxima intimidad, pero que en eso sí que coincidimos. Él, claro, tiene 24 años, yo tengo 45, que no somos ni siquiera iguales generacionalmente, ¿no? Pero me gusta compartir, o que compartamos esta cosa de tú por qué escribes, y no hay respuesta más allá de algo parecido a la vocación, a la llamada de no se sabe qué, que te hacen en un momento dado dependiente de la historia, de eso, de tu cabeza, también un poco esclavo de tu cabeza, ¿eh? Sí. Es un punto de partida, digamos, para luego crear historias como esta. Sí, sí, totalmente. Bueno, es que si no hubiera ese punto de partida, a nadie en su sano juicio se le ocurriría empezar a escribir, ¿no? O sea, escribir es duro, es esclavo, es placentero si lo sientes como un placer, es terapéutico si es una necesidad que sacias, pero escribir es muy duro, y el mundo editorial es muy duro, y los procelosos caminos de la edición de libros son a veces inescrutables. Alfonso ha entrado en el mundo de la literatura por una puerta enorme, que es la del Premio Planeta, y eso es una maravilla, que él sabe que es un hombre inteligente, aprovechar esa oportunidad, ¿no? Pero nadie en su sano juicio, si no lo siente dentro, escribiría, porque ¿para qué? Sí, sobre todo muy joven, 24 años, Alfonso. Te queda todavía mucho camino por delante y ya has entrado por la puerta grande. Bueno, yo quiero pensar que El Planeta no es el final del camino, sino que es el comienzo, ¿no? Y la verdad que ha sido muy insólito, muy sorprendente. Jamás hubiera pensado que mi primera novela de madurez, por llamarla así, de publicación tradicional, se habría publicado siendo finalista del Planeta. Entonces, pues es un enorme espaldarazo a una carrera literaria que es mi pasión, mi vocación, y que espero poder continuar. Bueno, para finalizar, yo siempre me gustaría hacer una reflexión con vosotros en este tema de la literatura, y es que en estos tiempos que corren, que se dice que los jóvenes están leyendo menos, que se tiran más al mundo audiovisual,
¿Qué pensáis vosotros? ¿Crees que la lectura está muriendo en los jóvenes? Que al contrario, que una lectura sosegada, que es buen placentera para el joven, no sé qué. A ver, yo tenía una opinión que ha venido a cambiar Alfonso Goizueta, porque yo pensaba que los jóvenes estaban leyendo menos precisamente por la adicción a las pantallas, a las series, contra las que competimos los que escribimos libros, ¿no? Y Alfonso me dice que no, que los jóvenes están leyendo más, que se acercan a los libros con la misma pasión que nosotros, y entonces yo pongo un punto en la boca, porque el que conoce a los de su todos generación... son matices, pero sí que es verdad que los jóvenes devoran las grandes sagas, pues las sagas que había de Percy Jackson, Harry Potter, en la literatura juvenil se destila muchísimo. Sí que es verdad que ya cuando entras en una franja de edad un poco mayor, pues yo creo que es un problema de atención, ¿no? Que es en lo que estamos con las redes sociales, dificulta muchísimo que te sientes a leer un libro porque requiere de un ejercicio de concentración, ¿no? De sana concentración. Entonces, pues bueno, es animar a leer, porque una frase preciosa que le voy a robar a Sonsol es: una sociedad que lee es una sociedad más libre, ¿no? Sí, totalmente. Menos difícil de dominar. Pero en cualquier caso siempre tendrá que haber historias, ¿no? Y alguien tendrá que contarlas, y la transmisión de valores, de vidas que pueden resultar ejemplares para otros, habrá que contarlas. Sí, claro. Y a los jóvenes habrá que llegar, y hay que llegar de las maneras que sean. Así que bendiciones a Alfonso, que habla a los de su generación y los de su generación le entienden, ¿no? Porque yo a veces hablo con mis hijos y deben pensar: pero esta señora, ¿qué me dice? Bueno, pues ya tienen a Alfonso para que les diga, ¿no? Que reconozcan el placer de la lectura. Sí, aparte en este mundo convulso, ¿no? Donde todo es instantáneo, todo es rápido, yo creo que un momento de placer, de darse un capricho delante de un libro... Pero hay que ser consciente cuando coges el libro de una cosa: aparta el teléfono. Exacto. Porque también somos conscientes de lo que hace el famoso scroll de las redes sociales. Oye, todos hemos sentido la cosa de: oye, ¿cuánto rato llevo mirando esto de las redes sociales? Y te quita de otras cosas. Así que todo tiene que estar equilibrado. Con equilibrio todo es posible. Bueno, pues aquí dejamos la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alfonso Sonsoles, y sobre todo enhorabuena por ese premio. A vosotros por invitarnos, gracias.